Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este día estamos en la optativa número 4, procesos de transformación agropecuaria. El tema de hoy es el 2.9, tecnología del pescado. Mi nombre es Miguel Paul Conde Hinojosa y bueno, el objetivo que tiene esta clase es que podamos identificar los principales procesos de transformación del procesamiento del pescado. Algunas de las competencias que vamos a desarrollar durante este día son la comunicación, la formación, el pensamiento crítico y el uso de tecnología. Y como tal, una meta sin un plan es solo un deseo. Entonces, para lograr nuestro objetivo de este día, nos vamos a ayudar del siguiente plan de clase. Al inicio veremos una breve introducción en la cual vamos a activar nuestros conocimientos previos, algo que ya hemos visto en clases pasadas, pero que nos va a servir para el tema de este día. Luego ya propiamente hablaremos de la tecnología del pescado y al final hablaremos del trabajo asíncrono o trabajo independiente. ¿Okay? Para iniciar este día, me gustaría solicitarles su ayuda para construir una nube de palabras. La idea es que entren a la página de Menti eh, y tecleen este código que les está apareciendo en pantalla, que les estoy señalando, o incluso pueden teclear el sitio web como tal, con la terminación que les estoy señalando y los redirigirá directamente a la actividad que les estoy solicitando. Si tienen un dispositivo que les ayude leyendo códigos QR, bueno, pues ahí está el código QR de la actividad. Y la idea es que una vez que entren, coloquen las primeras tres palabras que se les vienen a la mente cuando les digo tecnología del pescado. ¿Ok? Y una vez que las hayan colocado, pues podremos ver esa nube de palabras que se construyó y veremos también, pues, cuáles son las palabras que fueron más frecuentes en esta actividad. ¿Ok? Entonces, como introducción para este día, tenemos lo siguiente. Vamos a activar nuestros conocimientos. Ya hemos visto antes, pues, qué es la carne como tal. Pues tenemos la definición de la Asociación Estadounidense de Ciencias de la Carne o American Meat Science Association. La carne es definida por la AMSA como el músculo esquelético y sus tejidos asociados derivados de especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y acuáticas, lo que nos compete este día, los pescados, comúnmente cosechadas para el consumo humano. Los despojos comestibles que consisten en órganos y tejidos musculares no esqueléticos también se consideran carne. Hay que recordar que, como tal, la carne es una fuente primaria de proteínas de alta calidad. También nos proporciona vitaminas y minerales, sobre todo considerando el hierro. Y la composición de la carne pues varía dependiendo de la especie o incluso en la misma especie dependiendo de la edad y el sexo. El contenido de la carne, bueno, pues en general podemos estar pensando que tiene entre un 60 y 80% de su peso es agua y luego tenemos proteínas que estaríamos considerando es entre el 20 y el 25% de su peso. Y luego tendríamos también un muy buen contenido de vitaminas, sobre todo pensando en las vitaminas del complejo B, la B1, B3, B6, B12, la cianocobalamina. Luego tenemos grasas también nos proporciona lípidos, la carne, y puede ser desde un 3% hasta un 30% de su composición, dependiendo del corte, dependiendo de la especie y tal. ¿Ok?
Luego también algunos de los minerales que nos aporta la carne, pues son el hierro y el zinc. Esto es básicamente lo que podemos encontrar como contenido de la carne. Ahora hablaremos ya propiamente de lo que es la tecnología del pescado. Y bueno, con la introducción de la conservación industrial de alimentos, sobre todo en Inglaterra y Francia, esto a inicios del siglo XIX, podríamos estar hablando de la apertización y los enlatados, y con el posterior conocimiento de las causas del deterioro de los alimentos, hablamos de cuestiones microbiológicas y químicas, se logró desarrollar pues la aplicación de la tecnología industrial a la conservación pues de los alimentos. En el caso del pescado, la composición de su carne depende pues como en otros casos de la especie, la edad, la época del año y la región en la que se capture el pez. El nutriente más común de esta especie pues, son las proteínas, debido a que tiene un elevado contenido de aminoácidos esenciales y esto hace a la carne de pescado pues una proteína de alto valor biológico. El pescado es consumido por muchas personas a lo largo del mundo. Incluye pues tanto peces obtenidos de fuentes marinas y de agua dulce. El pescado es como tal más suave y escamoso que los mamíferos o las aves de corral porque pues las fibras musculares existen como haces cortos que contienen capas delgadas de tejido conectivo. Los pescados se pueden dividir de acuerdo a su carne en tres categorías: pescados con carne magra, que incluyen el guachinango, el bacalao y el lenguado. Luego tendríamos pescados con carne semimagra, que incluyen el bonito, el jurel y la sardina. Y luego vendrían pescados con carne de tipo más graso, como el salmón, el atún y la angula. Cabe mencionar que el pescado se altera más rápido, o digamos la carne de pescado se altera más rápido que la carne roja, porque tiene un mayor contenido de agua y además tiene una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados que se oxidan fácilmente eh, al contacto con otro tipo de componentes como el agua o el aire. Eh, y esto lo vuelve más vulnerable a los microorganismos. En la diapositiva siguiente les muestro un mapa de los productos pesqueros y acuícolas que se consideran sostenibles. Es un mapa que se puede encontrar en la página de Come Pesca. Y bueno, básicamente aquí vamos a encontrar los diferentes tipos de pescados que podemos encontrar en México, dónde son pescados como tal, en qué estado se pesca cada uno de ellos. Y bueno, pues me pareció interesante mostrarles esta parte. Luego, pues el pescado, digamos que se consume mayormente fresco. Pero ¿cómo podemos identificar si un pescado fresco, si nosotros que vamos al mercado o al tianguis o al supermercado a comprar un pescado, cómo podemos saber si es un pescado fresco? Bueno, pues tenemos 5 puntos, 5 cosas en las cuales nos deberíamos fijar al momento de comprar un pescado. Que son, primero, los ojos deben tener un aspecto saliente, claro y brillante. ¿Ok? Después, otro aspecto en el que nos debemos fijar es la piel. Hay que
revisar que sea una piel brillosa, que conserve el mucus y las escamas no se desprendan fácilmente. El tercer aspecto es la carne, que sea un aspecto consistente, no debe de desbaratarse al frotarla con los dedos. Luego también debemos fijarnos en el olor, debe ser un olor fresco, sin aromas desagradables. Y por último, nos podemos fijar en las agallas de los pescados. Debe tener un color rosado o rojizo. Si ya la agalla está muy oscura, digamos ya un color muy oscuro, marrón, oscuro, ya podríamos estar pensando que es un pescado que ya no está tan fresco. Ahora veremos los principales procesos que ayudan a la conservación del pescado. El primero de ellos es el enhielado. Para la conservación del pescado, desde que se pesca hasta el momento en el que se exhibe en los diferentes lugares, mercados, tianguis, supermercados, y luego al momento en el que se consume, el pescado debe ser acondicionado, ya sea en bodegas de los barcos pesqueros, con hielo molido o hielo en escamas. Esto hace que el pescado se enfríe, pero no se congele como tal. Una vez que el barco llega a tierra, pues se acomoda el pescado en taras o en cajones, se distribuye el hielo por debajo de los pescados y por encima de ellos. Y bueno, cuando el pescado llega a la pescadería, se almacena en cámaras de frío, pero no llega a congelarse. Y luego, bueno, pues ya se exhibe en góndolas o en lo que se vaya en el lugar donde se vaya a vender. Y una vez que ya el consumidor compra este pescado, pues se sabe que el consumidor deberá mantenerlo refrigerado hasta el momento en el que decida prepararlo en su cocina. Teniendo en cuenta que el tiempo de conservación de este tipo de pescado enhielado es más o menos limitado. La ventaja que nos proporciona el hielo es que es portátil, es que es muy barato, proporciona un proceso de enfriado rápido y mantiene pues, los pescados húmedos y brillantes, la piel de los pescados húmeda y brillante. Este proceso impide la desecación de la carne de pescado y bueno, pues es uno de los procesos que nos ayudan a conservar el pescado. El siguiente es la congelación y bueno, pues la industria de la alimentación ha desarrollado cada vez más las técnicas de congelación para permitir que una gran variedad de alimentos, ya sea frutas, verduras, carnes, pescados, se puedan conservar. El fundamento de la congelación es someter a los alimentos a temperaturas iguales o inferiores a las necesarias de mantenimiento para congelar la mayor parte posible del agua que contienen. En este método, pues prácticamente no se pierden vitaminas ni minerales debido a que pues, la congelación no afecta ni a las proteínas ni a las vitaminas, en este caso las vitaminas del tipo A y del tipo D, y bueno, pues tampoco a los minerales que contienen. El siguiente método es la salazón. En este caso podemos encontrar de dos tipos, la húmeda y la seca. Esta es una técnica de las más antiguas de conservación de los alimentos. La sal se sabe que aumenta la vida útil de los productos de la pesca. Y bueno, la sal se utiliza en conjunto con
algunos otros compuestos como el vinagre para mejorar la conservación del pescado. En el caso de la salazón húmeda, pues se utiliza sobre todo en especies que son un poco más grasas y tiene como finalidad primaria pues no solo el preservar el pescado, sino también colocar, digamos, una valla entre el producto y el oxígeno del aire y así evitar los efectos de la oxidación de las grasas. En el caso de la salazón seca, bueno, pues este tipo de salazón se utiliza sobre todo en las especies magras de pescado y consiste en poner pues en contacto directo la carne a deshidratar con el elemento deshidratante. La proporción de este elemento pues varía, en este caso la sal, varía según pues las regiones, los climas y el tipo de producto final que se desea obtener. Se considera que pues hay tres tipos de salazón seca: la ligera, la mediana y la fuerte. En la ligera se consideran entre 8 y 10 kilogramos de sal por cada 100 kilogramos de pescado fresco. En la mediana se consideran entre 12 y 14 kilogramos de sal. Y en la fuerte se consideran entre 16 y 30 kilogramos de sal, igual por cada 100 kilogramos de pescado fresco. Luego tenemos el ahumado. En este caso, bueno, pues después del salado se somete el pescado a la acción del humo de madera no resinosa, principalmente, o es lo que se recomienda. El principio del ahumado consiste en exponer el pescado fresco pues a la acción del humo producido por la combustión lenta de leña, ya sea viruta, acerrín o madera como tal. Bajo la acción del calor desprendido por la combustión, el pescado se deseca y al mismo tiempo se impregna con los productos del humo, lo que le va a suministrar una coloración particular y un olor y un sabor que van a ser agradables. En el caso del ahumado podemos encontrar dos tipos de ahumado: ahumado caliente y ahumado frío. En el ahumado caliente, bueno, pues el pescado se expone a la acción del humo, se somete a una temperatura que llega a más o menos entre los 70 u 80 grados Celsius y se procura que el centro del pescado al menos alcance los 60 grados Celsius. En estas condiciones, bueno, la actividad es rápida, la operación es rápida y demora más o menos entre 30 y 60 minutos. En este caso, el pescado pues no solamente es ahumado, sino también es cocido por las temperaturas que alcanza. Y luego tenemos el ahumado en frío. Este se efectúa sin que la temperatura del humo se eleve por encima de los 30 grados Celsius para que el pescado no comience a cocerse. ¿Okay? En este caso, bueno, pues es un poco más tardado, varía, pueden ser horas hasta algunos días, dependiendo del producto final que se quiera obtener. Y también tenemos las conservas. Se conocen como pescados enlatados y bueno, pues son envasados en recipientes que son cerrados herméticamente, son sometidos a un tratamiento térmico que va a ayudar a proteger su conservación y su seguridad durante el almacenamiento prolongado a temperaturas ambiente. Este método de conservación pues se aplica regularmente a pescados de tipo graso, pueden ser sardinas o atunes. El pescado fresco pues es nutritivo,
pero la conserva de pescado también no pierde muchas propiedades. Em, este proceso pues no altera la composición nutricional del pescado, por lo que mantiene pues el contenido de vitaminas y minerales intactos, y al no darle la luz directamente al contenido de la lata, pues los nutrientes que se pudieran considerar fotosensibles, como las vitaminas, la vitamina A, la vitamina K y los ácidos fólicos, no se pierden con el paso del tiempo. Entonces, esto ayuda a conservar algunas de las propiedades de los pescados. Luego vamos a hablar, antes del cierre de esta clase, vamos a hablar de las últimas tecnologías de conservación. Tenemos la radiofrecuencia, se trata de una técnica en donde se aplica energía eléctrica y esta energía se convierte en ondas electromagnéticas que generan calor. Luego también tenemos los pulsos eléctricos de alto voltaje o de alta intensidad, pueden ser entre 200 y 1000 nanómetros. También tenemos el ozono. Se sabe actualmente que el ozono tiene pues una buena respuesta cuando se utiliza como antimicrobiano, y bueno, pues es eficaz en el uso para conservación de alimentos. También podemos considerar como de las últimas tecnologías que se están utilizando en los alimentos, sobre todo también en los pescados, el dióxido de carbono supercrítico como tal. Este tratamiento incluye dióxido de carbono líquido y bueno, pues es dióxido de carbono altamente presurizado y cuenta con propiedades pues que son atractivas como método de conservación de alimentos por su elevada capacidad antimicrobiana. Si quisiéramos o si quisieran conocer un poco más acerca de estas técnicas, bueno, les recomiendo leer este artículo. Ahí está la bibliografía igual. Y bueno, la revista igual, donde lo pueden localizar. Se puede encontrar fácilmente, es de acceso abierto, entonces pues sin problema lo pueden encontrar. Luego tenemos los envases activos o inteligentes que se están utilizando actualmente en los productos como el pescado, sobre todo para asegurar al consumidor que su producto es un producto fresco y que se ha conservado la cadena de frío. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues funcionan con un resorte que se va moviendo dependiendo de la temperatura que vaya alcanzando el producto. Entonces se sabe que si el émbolo rojo se mantiene en el área azul, donde está la parte que dice conservado, bueno, pues será un producto fresco. Si ya el émbolo está en la parte roja, será un producto que ya perdió la cadena de frío. Ahora, para iniciar el cierre de esta sesión, el trabajo asíncrono que les solicito es que realicen un cuadro comparativo de los diferentes tipos de carne, cuánta proteína, agua y minerales tiene cada uno de estos tipos de carne que les estoy señalando en el cuadro. La bibliografía que les recomiendo para complementar la información de esta sesión es Fishing Processing Technology, bueno, ahí tienen la imagen, y bueno, también Meat Biotechnology, que es otro libro que igual pueden encontrar en las bases de datos de la institución. Y bueno, para ir repasando este día, hemos visto el concepto de carne, luego hablamos de las tecnologías del pescado, la clasificación del pescado de acuerdo a su tipo de carne, y hemos hablado del trabajo asíncrono, y ahorita estamos en el repaso. Esta es la bibliografía de esta sesión y no me queda más que agradecerles por su atención. Hasta luego.